Bueno, queridos amigos, estamos otra vez reunidos en este espacio que dimos en llamar Libros y Caballos, donde vamos a repasar algunas cosas de nuestra historia con el objeto de ver los motivos, las causas que determinaron nuestra forma de ser. Y en las últimas reuniones les hemos dedicado tiempo a un tema que nos parece interesante y de alguna forma definitorio para nosotros, para los rioplatenses, para la gente de esta hermosa tierra, que es el tema de la negritud. Ya hemos hecho un repaso bastante detallado sobre la forma en que entra el africano a América, los motivos, las causas, los lugares que más africanos recibieron, la conversión del puerto de Buenos Aires y de Montevideo en un lugar de entrada, en el paso de esa gran cantidad de esclavos que pasaba desde el Río de la Plata hacia el norte, hacia el virreinato del Perú, la poca cantidad de esclavos que quedaron en el Río de la Plata por la ausencia de grandes plantaciones y la ausencia de minas. Los esclavos requerían o mejor dicho, los esclavos eran requeridos en lugares de mano de obra intensiva. Y hemos visto también que un porcentaje importantísimo de la esclavitud se quedó en el ámbito ciudadano, convertido en gente de trabajo, gente de ayuda doméstica, gente de oficio, y que cuando llega la etapa revolucionaria por el 1800 y piquito, aparece el moreno, el negro, como un protagonista importante de toda esa epopeya. También hemos visto a uno de los héroes nuestros, uno de los más lindos, los más queridos, que fue ocultada su calidad de negro, que fue el sargento Cabral. Y ahí nos enteramos o nos damos cuenta de que los negros tuvieron una actuación importante, no solamente en las guerras de la independencia, sino también en las guerras civiles. Lo que pasa es que hay poca bibliografía, han sido tomados muy escasamente por los autores para consignarlos en sus informes, y no siempre fueron recogidos con una buena intención o con una intención objetiva. Por ejemplo, Sarmiento en todos sus escritos los trata mal, directamente los trata mal. Sarmiento no quería saber nada con los negros. Mitre toma a un personaje que es histórico, que tuvo su relativa importancia, que fue el famosísimo Negro Falucho. Nombramos al Negro Falucho, los hemos escuchado nombrar, pero nadie sabe de qué se trata. El Negro Falucho fue un negro que murió envuelto en su bandera, pero no en un acto de guerra, digamos. Él formaba parte de la dotación del fuerte del Callao, del puerto del Callao, allá en el Perú, y los granaderos que estaban acantonados en el Callao se rebelaron, o sea, hicieron un motín, se rebelaron por problemas salariales, de ascenso, de cosas del momento. Y esa rebelión fue aprovechada por el grupo español que estaba dentro del fuerte, dentro del puerto, y ahí se producen una serie de acontecimientos, de hechos, donde el negro Falucho tuvo, digamos, una intervención más o menos destacada, si se quiere heroica. Es evidente que Mitre, que fue el que lo puso a consideración del resto de los argentinos, estaba tratando de pagar una deuda de la literatura con la negritud, pero no es un tipo, digamos, que podamos reivindicar como un héroe en especial. Encontré a otro un poco más interesante, un coronel Barcala de apellido, negro de toda negritud, mendocino, hijo de un escribano, lo que acredita sin ningún, mejor dicho, no hijo de un escribano, lleva el apellido del escribano,
lo que acredita sin lugar a dudas su condición de esclavo, porque el amo le otorga el apellido. Y en un censo poblacional de 1778, o sea, ahí nomás apenas se creó el virreinato, este Barcala aparece como negro libre de 2 años de edad. Eso nos lleva sin duda a la conclusión de que era por lo menos hijo de una esclava. Ahora bien, este Barcala llegó a coronel peleando, pero no peleó en las guerras de la independencia. Peleó en la guerra del Brasil, lo siguió a Lavalle, a Brasil. En Brasil fue tomado prisionero, lo internaron en Río de Janeiro. Ahí sí que estuvieron por venderlo como esclavo. Llegó a Río de Janeiro el negro, que por más militar que fuese, ya lo miraban con cariño para mandarlo a la zona de San Pablo. Pero fue cambiado con otros prisioneros y vuelve Barcala al Río de la Plata. El lugar de actuación de él fue el norte, siempre cerca de Mendoza, San Juan, Santiago, y se metió en las guerras civiles directamente. Era unitario, unitario, unitario. Hay un episodio que me pareció lindo para traer acá, que es el siguiente. Él, como era un soldado del general Paz, tuvo que pelear con Facundo Quiroga. Paz le ganó muchas veces a Facundo Quiroga, pero una vuelta fue derrotado. Y cuando fue derrotado, Facundo Quiroga reúne a los oficiales enemigos, por supuesto, y cuando llega el negrito Barcala le pregunta: ¿qué haría usted si estuviese en mi lugar? Y, y Barcala le dice: lo fusilaría, general. Entonces, eso le gustó, aparentemente le gustó el coraje a Facundo, y Facundo le perdona la vida con la condición de que sea su edecán, vale decir, su edecán, su secretario. Eso nos habla bien de Barcala, pero también nos habla bien de Facundo, un hombre que sabía interpretar y evaluar a los hombres cuando los tenía delante. Entonces, este Barcala llegó a coronel, pero en ese tipo de guerras intestinas, de guerras entre hermanos, y fue fusilado por el fraile Aldao en Mendoza, porque se había metido también en una conspiración. Pero este negro Barcala resulta interesante en tanto y en cuanto de esclavo, de esclavito, pasó a ser coronel del ejército del Río de la Plata. Ahora bien, llegó el momento de separarnos un poco de este tema. Como último aporte, les comento que en toda la época de la colonia, en esos 400 años, no, en esos 200 años que hemos establecido entre 1600 y 1800, cuando la negritud era numerosa, se diferenciaban 3 clases de individuos: los blancos, los negros y los indios. A su vez, la negritud estaba compuesta por pardos y morenos. No aparece el término negro mucho. Negro está reservado para el negro bozal. Se le decía negro bozal al negro traído de África, al que bajaba del barco, al que no hablaba el idioma local. A ese hombre que venía de África sin ningún tipo de conocimiento de la realidad que le iba a tocar, a ese se le decía negro directamente. Al primer mestizaje ya pasaba a ser pardo. El pardo vendría a ser el mulato, pero acá se usó el término pardo. Mulato prácticamente no se usó. Es una cosa que la señalo, no sé, porque me pareció extraño, me pareció raro. Y acá tengo unos informes que me parecen también interesantes. La enorme cantidad de pardos y de morenos. Al negro se le decía moreno una vez que estaba por acá. Fíjense, en 1778, en ese censo que se hizo poquito después de que se cree el virreinato, se dice que en Tucumán, en la provincia de Tucumán, el 42% de los habitantes eran negros.
En Santiago del Estero el 54%, en Catamarca el 52%, en Salta el 46% de los habitantes era de color negro, lo que sin ninguna duda me permite afirmar que esa es la causa por la cual el cabecita negra, para llamarlo con nombre y apellido, el cabecita negra que vino a Buenos Aires en la época de las inmigraciones internas y llamado así despectivamente por la oligarquía y las clases medias altas, nuestro criollo tiene mucho de sangre negra, sin ninguna duda, porque son las provincias, fíjense, Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son ciudades de criollos morochos, y ahí está, sin duda, el negro. Ahora bien, ¿qué pasó con tanto negro que había en el Río de la Plata? Y sin duda se fue diluyendo. Al no haber importación, al no haber negros que vienen del África, al haberse cerrado la traída o el ingreso de negros, quedó el mestizaje propio de los pueblos latinos. Y acá en el Río de la Plata el mestizaje se dio bastante rápido, de modo tal que prácticamente para la primera parte del siglo XX, para los primeros 20, 30 años del siglo XX, casi no teníamos negros de piel negra que podíamos identificarlos en la calle. ¿Por qué? Por la mezcla, porque había tanto gringo, tanta gente traída de afuera, tanto alemán, italiano, español, inglés y lo que venga, que mezclado con los negros se diluyó ese fenotipo más o menos rápido. Y ahora me pregunto, ¿pero qué pasó con los negros? ¿Dónde está? ¿Qué aportaron? ¿Dónde está la cosa negra en nuestra cultura? O sea, nosotros podemos decir, bueno, los italianos nos trajeron ánimo de trabajo, los españoles de ahorrativos. Podemos decir, ¿qué nos aportaron? ¿Qué aportó la negritud al Río de la Plata? Y yo tengo creo que tengo la respuesta. La negritud al Río de la Plata le aportó el ritmo, el tambor, el parche. Eso que es típicamente negro fue aportado a nuestra cultura del Río de la Plata. Y si hay alguna duda de esto, les ruego que presten atención a lo siguiente. Este es el pobrerío del Río de la Plata. Es la murga de Buenos Aires, de los 1000 barrios de Buenos Aires, todos con sus murgas. Y acá nos despedimos hasta la próxima, mis queridos amigos. Si mientras escuchaban estas canciones se le movían los pies, eran los negros que sin duda están presentes. Hasta la próxima.